de esta mañana es cómo vivir un cristianismo radical. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Cómo vivir un cristianismo radical. Y para eso quisiera que leamos nuevamente el texto. Ya lo dio lectura Adrianito, pero vamos a leer nuevamente el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer los versículos desde el 18 hasta el 27. Lucas 9, del 18 al 27. ¿Tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les ordenó que no dijeran esto a nadie. También les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Como les decía, vamos a comenzar el año con un reto. ¿Qué significa vivir un cristianismo radical? Estaba pensando yo en la temporada que acabamos de vivir, todo esto de la Navidad, las fiestas, en las que de una u otra forma Jesús está presente, ¿no? La gente habla mucho de Jesús. Puede ser que cada vez sea menos, ¿no? Pero sin embargo es la época, es una de las épocas del año en las que más se llenan las iglesias, donde hay mucha gente que está por ahí, qué sé yo, rezando la novena, cantando villancicos. De una u otra forma, es una de las épocas en las que más se menciona a Jesús, ¿no? Es una época en la que casi a todos les gusta llamarse cristianos de una u otra forma, ¿no? Lo interesante es que después de hablar tanto y festejar tanto, llega, qué sé yo, el mes de enero y la cosa va bajando, llega febrero y ya nadie se acuerda, ¿no? Uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué clase de cristianismo es el que se está viviendo, hablando en nuestra sociedad, ¿no? Es ahí donde uno se pregunta, ¿hace falta vivir un cristianismo radical, ¿no? Como Jesús lo enseñó? Eso hablando en nuestra sociedad. Ahora, hablando dentro de la iglesia, ¿será que en la iglesia estamos viviendo un cristianismo radical como Jesús en verdad lo enseñó? ¿Será que estamos viviendo en realidad lo que Jesús demanda de sus seguidores? Y es de eso de lo que vamos a estar hablando en este mensaje, ¿no? ¿Cómo vivir un cristianismo radical? Estaba pensando en el texto que estábamos leyendo, que podemos desprender de este texto 3 preguntas, ¿no? que todos deberíamos hacernos alguna vez, ¿no? Si estamos hablando de qué significa vivir un cristianismo radical, preguntémonos primero qué es ser cristiano, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? Si nosotros volvemos al versículo 20, ¿no? de Lucas 9, ahora no nos vamos a mover de Lucas
9 vamos a estar analizando todo este capítulo. En el versículo número 20 Jesús les pregunta a sus discípulos, un poco antes, ¿no? En el versículo 18. En el versículo 18 vemos que un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros más que alguno de los profetas. En este tiempo, de igual manera, nosotros podríamos salir a las calles y preguntarle a la gente quién es Jesús, y de igual manera vamos a obtener diferentes respuestas. Cada uno va a hablar a su modo, lo que cada uno piensa de Jesús, ¿no? Ahora nosotros podríamos preguntar lo mismo, ¿qué significa ser cristiano? Y en el mundo va a haber muchas respuestas de lo que significa, ¿no? Ser cristiano. Nosotros aquí en la iglesia sabemos lo que significa. Sabemos que el término cristiano al inicio, cuando nace en la primera iglesia, fue al principio un tanto tal vez en burla o broma. Cristiano significa un Cristo pequeñito, ¿no? Un pequeño Cristo. Y así les empezaron a llamar a los discípulos de Jesús. Dice la Biblia que a los discípulos les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que sabían quién era Jesús, predicaban a Jesús, sabían lo que Él hizo y eran seguidores de Jesús. Entonces, ser cristiano es ser alguien que reconoce quién es Jesús y que lo sigue, ¿no? Que sigue a Jesús, que sabe qué ha hecho Jesús por nosotros y se convierte en un seguidor de Cristo. Eso significa ser cristiano. Pero luego hay otra pregunta más importante que yo suelo decir que es algo que deberíamos preguntarnos nosotros todos los días. Todos los días al despertarnos deberíamos preguntarnos, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué soy cristiano? Sabemos qué significa ser cristiano, pero ahora la pregunta es, ¿por qué soy cristiano? ¿Cuál es la motivación en mi vida que me ha llevado a seguir a Jesús? Un día compartía esto yo en una célula y hacía esta pregunta, ¿por qué? ¿No? Y había también diferentes respuestas. Decían, porque Jesús es digno de seguirle. Claro que sí. Jesús es Dios. Claro que sí. Tenemos que obedecerle. Claro que sí. Pero más allá de todo eso, yo creo que la motivación que debe estar en nuestro corazón para ser cristianos debe ser el amor, ¿no? Como en todo en la vida, el amor, la pasión por Jesús, al reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Dice en el mismo capítulo 9 de Lucas, el versículo 20, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En otras palabras les estaba diciendo, ¿y ustedes por qué me siguen? La gente dice tantas cosas, ¿no? Pero ustedes, Jesús quería saber, ¿y ellos? ¿Por qué me siguen? ¿Ustedes por qué son cristianos? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Después Jesús les ordena que no digan esto a nadie, pero les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que muera y que resucite al tercer día. Jesús estaba describiendo toda la obra que Él hizo por nosotros, ser desechado, ser maltratado, ser despreciado, y que iba a morir y a resucitar al tercer día por nosotros. Yo creo que cuando en realidad entendemos lo que esto significa, todo lo que Jesús hizo, es muy difícil que nos neguemos a seguirle, ¿no? A ser recíprocos con ese amor, cuando comprendemos el amor que Él ha mostrado por nosotros. Dice la Biblia que nosotros no lo amamos a Él primero, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y esa debe ser la motivación más grande para ser cristiano, para seguir a Jesús. Y la cosa no se queda ahí. Ya sabemos qué es ser cristiano, ya sabemos por qué soy cristiano, pero viene la pregunta que nos interesa en esta mañana. Pero entonces, ¿cómo vivir un cristianismo radical? ¿Cómo vivir el cristianismo
en realidad como Jesús quiere que lo vivamos. Cuando preparaba este mensaje me ponía a pensar que tal vez cristianismo radical, vamos a ver al final que es un poco redundante, porque ser cristiano implica ser radical, ¿no? Y Jesús mismo nos da la respuesta cuando nos hacemos esta pregunta: ¿cómo vivir un cristianismo radical? Y llega el verso 23, que es el que nos vamos a centrar en esta mañana, Lucas 9, 23. Jesús les decía a todos: si alguno quiere seguirme, haga 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere seguirme, habíamos dicho que ser cristiano es ser seguidor de Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo: si alguno quiere ser cristiano, haga 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas para vivir un cristianismo radical. Y ojo que Jesús dice si alguno quiere, ¿no? Jesús no está obligando a nadie, no está diciendo todos deben seguirme porque yo lo he dicho, no. Si alguno quiere seguirme, haga estas cosas. Y vamos a empezar por lo primero: negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo, no? Y algunas veces en algunas partes he compartido esta anécdota que alguna vez me pareció un poco graciosa. Yo una vez compartía este texto en un grupo de jóvenes, ¿no? Y les decía: ¿qué significa negarse a uno mismo? ¿Cómo se niega a uno mismo, no? Y siempre hay el joven ocurrido por ahí que dice: yo me niego a mí mismo cuando me llaman por teléfono y digo, no estoy. ¿No? A mí me niego a mí mismo, pero no. Eso no es negarse a uno mismo, ¿no? Negarse a uno mismo es ir en contra de la naturaleza egoísta del ser humano. Negarse a uno mismo es ir en contra de la naturaleza egoísta del ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y esto nosotros lo podemos comprobar desde los niños más pequeños, ¿no? Todos quienes han tenido experiencia con niños pequeñitos en esta época de Navidad, incluso que se les da regalos. Yo creo que a todos les debe haber pasado que han visto niños a veces peleándose por los regalos, ¿no? No, este es mío, dicen, ¿no? Y el otro niño, no, esto es mío, ¿no? Y empiezan a tenerse envidia de los regalos. Mami, yo quiero ese regalo, ¿no? Porque desde que somos pequeños ya nacemos con esa naturaleza egoísta. Yo quiero las cosas para mí. O el padre que le compra al niño una funda de Cheetos y después le dice, dame un hito, y el niño, no, mío, ¿no es cierto? Es uno de los conceptos que se va arraigando en la naturaleza humana desde que somos pequeños: el yo, lo mío, el ego en griego. Y es muy importante que al ser cristianos, Jesús dice, tenemos que irnos en contra de lo que es nuestra naturaleza. Niéguese a sí mismo. Diga no a lo que usted quiere y sí a lo que Dios quiere. No a lo que usted quiere y sí a lo que otras personas quieren. Niéguese a sí mismo. Es muy importante. Acabamos de pasar también en este mes de diciembre una serie de predicaciones aquí en la iglesia acerca del amor, ¿no? Y en alguno de estos mensajes el pastor Enrique nos explicaba de una manera muy, muy edificante lo que es el amor ágape, ¿no? El amor ágape. Y hay algo interesante aquí, que esta palabra, esto es algo también que me gusta siempre compartir, esta palabra ágape en el griego original es una palabra que literalmente quiere decir la aniquilación del ego, ¿no? En otras palabras, la muerte del yo, ¿no? Eso es el amor ágape, la muerte del yo. O sea, el producto de negarse a uno mismo
es el amor. El fruto de negarse a uno mismo, el fruto de vivir un cristianismo radical, es el amor. El pensar en los demás, ¿no? Y hemos hablado mucho en estas semanas de todo lo que es el amor. Hay algo muy importante, que este negarse a uno mismo tiene dos sentidos, ¿no? Como he puesto en los bosquejos, negarse a uno mismo tiene un sentido vertical y un sentido horizontal. Uno, para vivir un cristianismo radical, tiene que negarse a uno mismo de una manera vertical, es decir, negarse a uno mismo por lo que Dios quiere, decir no a lo que uno quiere y sí a lo que Dios quiere que yo haga. Eso es en un sentido vertical. Dejar a un lado mis necesidades, a un lado mis problemas, a un lado mis deseos, mis anhelos, y concentrarme y decir sí a lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Algo como lo que decía Juan el Bautista: yo quiero menguar para que Él crezca. Menos de mí, más de Él. Eso es negarse a uno mismo por las cosas de Dios, ¿no? Eso es muy importante. A veces tenemos que dejar las cosas que a nosotros nos agradan, que a nosotros nos hacen felices. A veces tenemos que dejar nuestra comodidad por hacer la voluntad de Dios. Pero si queremos vivir un cristianismo radical, eso es lo que Dios quiere. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo también tiene otro sentido, que es lo que les decía, el sentido horizontal. Muchas veces voy a tener que negarme a mí mismo por las necesidades de mi prójimo. Y esa es una de las cosas más difíciles, como les decía, porque es ir en contra de nuestra naturaleza, a veces negar a nuestras necesidades por lo que los otros necesitan, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo que Dios mismo a veces nos pone a prueba en cosas pequeñas en la vida, cuando alguien nos pide un favor y sabemos que podemos hacerlo, pero no queremos incomodarnos y no lo hacemos. Cuando sabemos que alguien tiene una necesidad y sabemos que podemos dar algo por esa necesidad, pero simplemente no queremos hacerlo, ¿no? Son a veces cosas pequeñas en la vida en las que Dios nos va poniendo a prueba, cómo nos estamos negando a nosotros mismos. Leía una frase en un comentario que decía: Jesús fue el hombre para los demás, y se me quedó grabada esta frase, porque en realidad es así. Jesús fue el más grande ejemplo de negarse a uno mismo por los demás. Jesús vivió por los demás, vivió para sanar enfermedades, para curar dolencias, para liberar endemoniados. Vivió y murió en una cruz para darnos salvación. No pensó en Él, pensó en nosotros. Se negó a sí mismo. Y ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros, negarnos a nosotros mismos. En el capítulo 9 de Lucas, unos versículos antes, se encuentra el gran relato en el que Jesús multiplica los panes y los peces, ¿no? Es el gran milagro sobrenatural de Jesús de multiplicar panes y peces. Pero hay algo muy interesante también en esta historia. Leamos los versículos 12 y 13 de Lucas 9. Dice la Biblia: cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud. Eran 5,000 personas. Yo creo que aparte de Jesús mostrar su poder con este milagro, mostrar que Él era Dios y tenía todo el poder,
Aparte de eso, yo creo que cuando les dijo a sus discípulos, cuando ellos llegan y dicen, Jesús, pero despide a la gente, no tenemos nada para darles. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Yo creo que también Jesús les estaba enseñando a no ser indiferentes ante las necesidades de las personas. No sean indiferentes, denles ustedes de comer, ¿no? Porque Jesús fue así, Él nunca fue indiferente ante las necesidades de los demás. Recordemos, hermanos, que algo que hemos aprendido, que lo contrario al amor no es el odio como a veces se piensa, lo contrario al amor es la indiferencia. Lo contrario al amor es la indiferencia, el no hacer nada, ¿no? Y si el gran mandamiento en la Biblia Jesús dice que es el amor, pensemos cuál será el gran pecado. La falta de amor, la falta de negarse a uno mismo por los demás, ¿no? Eso es muy importante. Si queremos vivir un cristianismo radical, neguémonos a nosotros mismos, por Dios y por el prójimo. Niéguese a sí mismo. Lo segundo que dice Jesús aquí es, tome su cruz. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ahora en cambio dice, tome su cruz. Este también es un asunto interesante. ¿Qué significa tomar la cruz? Y es importante porque a veces existen conceptos equivocados de lo que es tomar la cruz y a veces piensa la gente que tomar la cruz es soportar los problemas, las aflicciones, ¿no? Si han oído que de pronto alguna persona, una señora está conversando con otra y le dice, ¿sabe qué? Mi marido es bien borracho, dice, y llega cada fin de semana y me trata mal. Esa es mi cruz, dicen, ¿no? Sí han escuchado, ¿no? O los papás que dicen, es que mi hijo me salió bien rebelde y no me obedece, y tengo que cargar con mi cruz, dicen, ¿no? O mi jefe, tengo un jefe que me trata mal, que no me deja en paz. Esa es mi cruz, dicen, ¿no? Y a veces entendemos mal lo que Jesús quiso decir, que cada uno lleve su cruz. Llevar la cruz no es soportar este tipo de problemas que la vida nos tiene, que a veces son por nuestra responsabilidad, a veces son por nuestras decisiones. Eso no es llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo es aceptar la responsabilidad de todo lo que conlleva ser cristiano. Llevar la cruz es aceptar la responsabilidad, es aceptar que hay un costo que hay que pagar por ser cristiano. Eso es llevar la cruz. Decía Lucas 9, el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Eso es tomar la cruz. Gracias. Entregar nuestra vida al servicio de Dios, reconocer que hay un precio que tenemos que pagar, reconocer que para seguir a Jesús tenemos que vivir como Él vivió, y eso no va a ser fácil, va a tener consecuencias. Como decía el versículo 22 que ya lo leímos, Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que muera y que resucite al tercer día. Y alguna vez Jesús también les dijo a sus discípulos, si yo tengo que pasar todas esas cosas, ustedes también las van a pasar. Si a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar, ¿no? Eso es llevar la cruz, aceptar la responsabilidad, ¿no?, de lo que significa ser cristiano. Decía el comentarista Matthew Henry en una frase muy importante, decía, solo quienes estén dispuestos a seguir a Jesús en su sufrimiento podrán seguirle en su glorificación. Importante. Solo aquellos que estén dispuestos a seguir a Jesús en su sufrimiento podrán seguirle en su glorificación. Y es así, ¿no? También tenía un profesor en
en la universidad que solía siempre repetir: no hay resurrección si primero no hay crucifixión, pero tampoco hay crucifixión que no lleve a una resurrección, ¿no? Tenemos que, para vivir un cristianismo radical, tenemos que aceptar que hay un costo a pagar. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es tomar la cruz de Jesús. Otro aspecto importante de tomar la cruz es que tomar la cruz es no avergonzarse del nombre de Jesús. En el versículo 26 dice Jesús: porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Tomar la cruz es no avergonzarse del nombre de Jesús. Es decir, como decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tomar la cruz de Jesús es ser un testigo de Cristo en todas partes, tener la responsabilidad de llevar el Evangelio, de llevar el nombre de Jesús a donde quiera que vayamos. Eso es tomar la cruz, ser testigo de Cristo, llevar el nombre de Jesús, dejar en alto el nombre de Jesús a donde vayamos, ¿no? Eso es muy importante. Conoce la gente de nuestro alrededor que somos cristianos. A los jóvenes siempre les pregunto: ¿conocen tus compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo? ¿Saben que somos cristianos? O a veces tratamos de ocultarlo por evitarnos problemas. Eso es querer evitar el tomar la cruz de Jesús. Pero no, para un cristiano esto debería ser como una carta de presentación. Lo que primero debe ver la gente en mí es que hay algo diferente, ¿no? Y tendría que ser un testigo de Cristo en donde quiera que estemos. Eso es tomar la cruz, no avergonzarse del nombre de Jesús. Si queremos vivir un cristianismo radical, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz, y lo siguiente que dice Jesús es: sígame y sígame. Aquí hay algo bien interesante también, ¿no? También es algo en el idioma griego. La palabra que aquí se traduce como sígame es una palabra griega, es acoliteo, ¿no? Es gracioso porque como a veces los jóvenes utilizan esta palabra cuando dicen acolítame a hacer alguna cosa. Pensamos que es una palabra muy vulgar, pero no es así, ¿no? Tiene raíces griegas, ¿no? Acoliteo en griego es seguir, ¿no? Es seguir. Sí, porque viene después, los ayudantes de los sacerdotes católicos les llamaban los acólitos, no sé si alguien se acuerda de eso, ¿no? De ahí viene el acolitar, acoliteo. Pero lo importante en esta palabra es que en el griego hay un tiempo presente en los verbos que no hay en nuestro idioma. Es un tiempo presente continuo, ¿no? Es un tiempo presente que se repite todo el tiempo. Y ellos diferencian entre el tiempo presente que es puntual, que se hace una sola vez, y el tiempo presente que se repite todo el tiempo, ¿no? Es, por poner un ejemplo en nuestro idioma, si es que yo digo la frase yo estudio, en nuestro idioma yo no puedo diferenciar si estoy diciendo que ahorita estoy con un libro estudiando o que soy un estudiante, que estoy en la universidad, que estoy en el colegio, ¿no es cierto? Pero los griegos sí tenían palabras que diferenciaban eso. Había un presente que es continuo, que es el que se repite todo el tiempo, que es parte de mí. Y cuando dice aquí Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, está utilizando ese tiempo presente continuo. Es decir, si quisiéramos hacer una traducción literal del versículo, sería: niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame y sígame y sígame y continúe siguiéndome. Seguir a Jesús es algo que implica estar con Él todo el tiempo, implica perseverar. Jesús decía, el que persevere hasta el último, ese será salvo. Si quiero ser cristiano, si quiero seguir un cristianismo radical, tengo que perseverar y seguir a Jesús todo el tiempo, en donde Él me quiera llevar, lo que Él quiera de mí. Es algo de toda la vida, no es una decisión de un momento, no es algo de los domingos, no es algo del día de la célula, es algo de todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que seguir a Jesús. Seguir a Jesús es una decisión que debemos tomar todos los días. Cada día debo decidir hacer la voluntad de Dios, no importa cuál ésta sea. Cada día. Ser cristiano es tomar una decisión cada día, porque cada día se me van a presentar diferentes circunstancias, diferentes pruebas, voy a tener que tomar diferentes decisiones, y en cada decisión tengo que optar por hacer lo que Dios quiere cada día. Por eso aquí el evangelista Lucas dice, tome su cruz cada día, porque es algo de todos los días. Es decidir hacer la voluntad de Dios, no importa cuál ésta sea. Decidimos, hermanos, todo el tiempo hacer la voluntad de Dios sin importarnos cuál sea la voluntad de Dios. O hay veces que pensamos primero en las consecuencias, en lo que nos puede pasar, en si vamos a poder o no vamos a poder, para después decidir hacer la voluntad de Dios. Yo quiero compartirles una historia que alguna vez me pasó hace algunos años atrás, antes de ser cristiano. Yo estaba en Quito estudiando en la universidad. Yo tenía un compañero que era adventista, ¿no? Y ustedes saben que los adventistas tienen este mandamiento de guardar el sábado. Obviamente están equivocados en su interpretación de la Biblia, en su teología, es una interpretación equivocada, pero bueno, ellos viven bajo ese precepto, ¿no? de guardar siempre el sábado y no hacer nada el sábado. Y resulta que había una materia en la universidad en la que nosotros estábamos mal y nos íbamos a jalar el semestre, y el profesor de esta materia nos dijo, les voy a dar una oportunidad para que puedan recuperarse, y les voy a tomar un examen, y nos dijo, les voy a tomar el examen el día sábado, ¿no? Y me acuerdo que mi compañero, que era adventista, él dijo, yo no puedo ir el sábado. Y el profesor le decía, lo siento, si no viene el sábado a dar el examen, se va a perder el año. Y nosotros también le decíamos, oye, pero no seas bruto, ven el sábado, das el examen y te regresas, y ¿qué pierdes? Pero él decía, no, era su convicción. Dijo, no, era lo que él creía. Obviamente, claro, estaba equivocado en su interpretación de la Biblia, pero era su convicción espiritual, y decidió no ir. Y el profesor nos tomó el examen el día sábado, y él se jaló el semestre, perdió el semestre. Y fue algo en realidad que a mí me ha dejado siempre pensando, porque él puso sus convicciones sobre Dios por encima de sus intereses personales, aun cuando haya estado equivocado, pero era su convicción, y él puso su convicción primero antes que sus intereses personales. Y pensando todo en esto, es muy interesante que hay estudiantes cristianos que no tienen problema en decir una mentira al profesor para dar un examen otro día. No tienen problema en hacer trampa en los exámenes para sacarse una buena nota. Eso es anteponer los intereses personales a la voluntad
de Dios. Pero si yo quiero ser un cristiano radical, yo tengo que decidir hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Las consecuencias le pertenecen a Dios. Ese es el gran ejemplo que nos dieron los apóstoles en el libro de Hechos, cuando las autoridades les decían: ustedes tienen que dejar de predicar a Jesús, si no van a ir presos, ¿no? Y fueron muchas veces presos, y ahí estaba Pedro y Juan que decían: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban dispuestos a pagar las consecuencias de lo que implica ser un seguidor de Jesús. Si queremos vivir un cristianismo radical, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz cada día y sigámosle todo el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Quiero leer unas 2 historias bíblicas que nos van a ayudar a concluir también ya este mensaje. Vamos a Lucas, al capítulo 9. Como ven, no hemos salido del capítulo 9. Leamos los versículos del 6 hasta el 9, ¿no? Lucas 9, desde el 6 hasta el 9. Dice: los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías se había aparecido y aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mandé a decapitar a Juan, entonces ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Aquí hay algo muy importante. Dice el texto que fueron los discípulos quienes salieron a predicar las buenas nuevas y a sanar a los enfermos. Fueron los discípulos quienes tomaron la responsabilidad de ir y hacer la obra de Jesús, ¿no? Pero después dice que Herodes se enteró de todo aquello que Jesús hacía y se quedó maravillado, dicen otras traducciones, se quedó admirado, ¿no? Pero vemos antes de eso que los que salían eran los discípulos. Hermanos, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de vivir un cristianismo radical y salimos a hacer la obra de Dios, es el nombre de Jesús el que queda exaltado, el que es glorificado, el que es maravillado. No fueron los discípulos quienes salieron a predicar la palabra, pero Herodes dice: ¿quién es este Jesús de cual oigo tales cosas? Y estaba perplejo y admirado. Cuando vivimos un cristianismo radical, glorificamos el nombre de Jesús. Es lo primero. Lo segundo, vamos después de lo que hemos leído al versículo 28 en Lucas 9. Después de que Jesús habla con ellos y les dice precisamente esto, ¿no? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice la palabra de Dios: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Es importante, pongámonos un poquito en
en el contexto de este capítulo 9, ¿no? Dijimos que empezó el capítulo 9, Jesús les mandó a predicar a los discípulos todo esto. Después vemos que Jesús con los discípulos alimentaron a 5,000 personas, ¿no? Yo me pongo a pensar que esto para los discípulos debió haber sido algo cansado, ¿no? Debió haber sido un día bastante cansado, ¿no? Aquí en la iglesia tenemos la experiencia de cuando se organiza la cena de parejas. A veces es un trabajo que ocupa casi todo el día, ¿no? Y no es para más de, qué sé yo, ni 200 personas. Ahí vemos que los discípulos tuvieron que darse el trabajo de alimentar a 5,000 personas, y era normal y natural que ellos estén cansados, ¿no? Estén cansados. Después Jesús encima en la noche les lleva al monte a orar, ¿no? Y estaban cansados. Hubo otras ocasiones en las que se quedaron dormidos. Nosotros hemos leído historias en las que Jesús les reprende, ¿no? Pero en esta ocasión hay algo muy interesante. En el versículo 32 dice: Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, ¿no? Otras traducciones dice: estaban rendidos de sueño, ya no podían más. Pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Dios. Su naturaleza, su carne, su cuerpo les pedía dormir, pero permanecieron despiertos, se negaron a ellos mismos, tomaron la cruz. ¿Y qué pasó? Vieron la gloria de Dios. Hermano, cuando vivimos un cristianismo radical, nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz de Jesús y le seguimos, podremos ver la gloria de Dios en cualquier cosa que nos propongamos. Pero hay un costo a pagar. Hay que negarse a uno mismo. Después de eso, en el versículo 34, Pedro dice, ¿dónde están? Bueno, ahí vemos que Pedro se ofrece le dice: Jesús, ahora que estás aquí con Moisés y con Elías, déjanos hacer 2 carpas para que ustedes puedan dormir. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Sin embargo, sí vemos ahí algo, que él estuvo dispuesto también a pagar un precio, a seguirle, a incomodarse y a trabajar por Jesús, ¿no? Cuando nosotros estamos también dispuestos a trabajar por Jesús, a hacer la obra de Dios, aunque no sepamos cómo, porque en esa ocasión Pedro no sabía qué tenía que hacer, no sabía qué hacer, y dice, bueno, construyamos unas carpas. En ese momento dice la Biblia que se oye una voz del cielo y que le dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchar. A Él escuchar. Cuando estamos dispuestos a pagar el precio y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por seguir a Jesús, Dios mismo nos va a dar la dirección de qué tenemos que hacer. Él mismo nos va a dirigir. Él mismo nos va a capacitar. Dios no nos va a pedir hacer nada que Él mismo no esté dispuesto a capacitarnos para hacerlo. Hay una frase conocida de este teólogo Agustín de Hipona. Decía: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Dame lo que pides y pide lo que quieras. Hermanos, que esa sea nuestra actitud cada día. Queremos vivir un cristianismo radical. Queremos glorificar el nombre de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos la cruz cada día y sigámosle. Podemos ponernos de pie para orar.